Segundo video que vamos a ver de una navaja de 91 milímetros y 84 milímetros. Se trata de la Lumberjack, la Big Lumberjack, que sería la de 91, y la Walker. Pero primeramente vamos a ver Lumberjack y Big Lumberjack, gracias a mi amigo Emanuel de ELC Custom. Así que ya mismo nos vamos a ver. Entran en escena las primeras dos protagonistas. Arriba Lumberjack, abajo Big Lumberjack. Vamos primero por la más rara, la Big Lumberjack, que tiene una sierra para madera, el sacacorcho que estamos guardando, ahí va la sierra, herramienta combo y la hoja principal. Por otro lado vamos a tener la Lumberjack. Ninguna de las dos va a tener palillo ni pinza. Esta, vimos la sierra, la hoja y la herramienta combo. Ahí podemos comparar el 84 con el 91 milímetros, o sea la medida, y ahí las tenemos a ambas. Otra tremenda contribución del amigo Emanuel, que lo pueden encontrar en Instagram como ELC Custom, porque aparte de tener una colección impresionante, hace unos custom de primerísima increíbles. Ahora vamos nuevamente con una Lumberjack, muy parecida a la de Manuel, y la Walker. Comenzamos con la Lumberjack, que no tiene la caja, el número identificador, pero igualmente es 2.0511 y ese 11, o sea el 1 final, es por la anilla. Y por este lado, esta sí va a tener el nombre, se llama Walker, es 0.2313, vamos a sacarla de la caja. Lo primero que observamos es el escudo confederado de la Lumberjack y el escudo de Victorinox de la Walker. Segundo punto, bueno, ambas tienen anilla, pero el segundo punto es que no hay Lumberjack con palillo y pinza, excepto una que ya la vamos a ver. Por este lado, sabemos que la Walker sí tiene la pinza y por acá va a tener el palillo. De más está decir que no tiene para poner el alfiler, ¿no? Bueno, vamos a seguir con las navajas. Vamos a sacar las herramientas, aunque sea redundante. Acá vamos a tener hoja. No, al último vamos a sacar la hoja por una cuestión de que es más fácil sacar la sierra para madera, herramienta combo y la hoja al final. Vamos a ver que en tema herramienta están iguales. También la hoja, nada más que obviamente este marcaje va a ser de 4 líneas con la última que va a decir Ross Fry. En cambio esta queda en Victorinox Swiss Made Stainless, o sea 3 líneas. Por acá Official Swiss y esta va a tener la ballesta. Sigamos con las herramientas. A ver, perdón, porque siempre hay que dejar la hoja para el último. Ahora tenemos las herramientas abiertas, que en ese sentido no vamos a tener diferencia, como por ejemplo la Big Lumberjack, que tenía sacacorchos. Vamos a llevarla a la balanza del dealer, porque eso es algo que estoy pensando cómo afectará el tema de que la más moderna normalmente pesa menos. Vamos a ver, porque esto es casi siempre. Vamos con la Walker. Walker pesa 45.2 gramos. 45 gramos. ¿Y cuánto pesa la Lumberjack? Sí, correcto, Lumberjack. Es 48 gramos. Y bueno, estaría faltando una Lumberjack más
que es la rara, que nos la va a mostrar mi amigo José Calderón. Victorinox Lumberjack Ecoline. Número de referencia 2.2313. Una navaja de 84 milímetros por 23 milímetros en su parte más ancha y 13 milímetros de grosor, con un peso de solo 45 gramos. Cacha roja de nylon con escudo termo impreso en plata, 2 capas de herramientas y 9 usos. Y sus funciones son la hoja de corte, la herramienta combo con parada a 90 grados, con destornillador plano, abre latas, abre botella y desaislador de cable. La sierra para madera de las 84 milímetros, que va genial. Y herramientas de cacha, pinza, palillo y anilla. Vamos a adentrarnos en la historia de estos modelos. Desde ya les digo que después de la Golfer, este va a ser el más complicado del todo. Así que nos tomamos la máquina del tiempo. Nos vamos hasta final de la década de los 40, principios de los 50, cuando Victorinox lanza al mercado este modelo llamado 240K. Este modelo tiene la particularidad de tener hoja grande, hoja chica y sierra para madera. En algunos catálogos saldría como el número 242S. O sea, es rara la historia y más de uno me va a decir que no tiene nada que ver con el Lumberjack, simplemente porque tiene una hoja pequeña, no tiene el abre botellas. Bueno, eso está abierto a toda discusión para este canal. Opinión es que es el 240K. No lo llamaría el Lumberjack, pero está muy relacionado. Este modelo se fabricaría aproximadamente hasta principios de los 70 y obviamente como sale la línea Equinox aproximadamente por el año 1957, agregaría un 1 adelante y sería 1240K, como esta foto que estamos viendo. Y en caso de llevar anilla, y esto es muy importante porque la anilla hace que el 240K, en el caso de la línea principal, sea 240KU. Y como vimos en la foto de catálogo de Equinox, se agrega un 1 adelante, es decir, sería 1240K y U en caso de llevar anilla, como es en este caso de la foto. En el año 1958, Victorinox lanza la línea Pioneer y uno de los modelos de 84 milímetros es el 2231 que estamos viendo en esta foto. Se trata de modelos en cachas Alox, mejor dicho, aluminio corrugado. El modelo 2231 ya es muy parecido al Lumberjack. Fíjense que ya quita la hoja chica y pondría el abre botella con destornillador, pelacable, y en esa época tenía raspador. Este modelo en Alox podía venir en rojo o en plateado, pero también para fines publicitarios habría deselidor y Alox liso. Se fabricaría aproximadamente hasta los años 80 y hasta en algunos casos llegó a tener la herramienta combo. Les vuelvo a repetir que salvo en casos muy puntuales se puede dar una fecha porque este modelo es bastante irregular. Llegamos a los 70 donde aparece el Economy Lumberjack. Esta herramienta, el Economy Lumberjack, es muy parecida a la que mostramos,
Pero lo que tiene es que en vez de tener la herramienta combo que recién saldría en los 80, tendría el destornillador que conocemos con abrebotellas y pelacables. Y más o menos por los 80 ya aparecería la versión económica que estuvimos mostrando, que trae la herramienta combo. En el año 1986, en muy pequeñas cantidades, Victorinox saca con esta configuración el Big Lumberjack, agregando un sacacorchos. El número de identificador es 3.3311. Cabe decir que también hubo en Swiss Bianco 20 Lumberjack que en vez de sacacorchos tenían Philip. What? What? Otro modelo que aparecería esporádicamente es de la línea Ecoline, el 22313, que es el que mostró José Calderón. Este modelo también Swiss Bianco lo sacaría en el año 2007 en color azul, blanco y negro, también en cachas de nylon. Estamos hablando de un Ecoline. Vamos a tener también versiones especiales y contemporáneas del Lumberjack. En el año 2007 se lanzó una serie de 162 Lumberjack con cachas Halox. En el 2009, estoy hablando, todas estas son de Swiss Bianco, En 2009 se lanzó una edición muy limitada en anaranjado, dorado, verde claro y camuflaje. Este camuflaje bastante raro. En el 2011 salieron 50 Lumberjack marrones. Tenía las hojas numeradas, esto del 2011, y fueron para el Blaze Show de aquel año, ¿no? También hubo para el Blaze Show unos Lumberjack plateado con el escudo rojo estándar. Y en agosto de 2012 se produjo una pequeña cantidad de Lumberjack en el Orange Sunset. Como me gusta ese color. Y la verdad es que hay que estudiar bastante bien los colores de Swiss Bianco, porque el anaranjado, el Orange Sunset tienen una gama de colores interesantes. En enero de 2013 se lanzó una pequeña edición especial de color cobre. Esta edición tenía el escudo anodizado en rojo, siendo el rojo un tono menos saturado en comparación con los escudos normales. Esta edición en particular utilizó un revestimiento de aluminio no estándar entre las capas, en el lugar del revestimiento típico, que es de níquel plata, que se utiliza en modelos Halox. Al mismo tiempo se produjeron varios otros modelos con anodizados color cobre y estas cosas que tiene Swiss Bianco. En el año 2015 saldría con el nombre Victorinox Walker esta navaja con la misma configuración, pero esta vez con palillo y pinza en la cacha. Esta navaja estaría en producción hasta el año 2022. Tampoco hay que olvidar la maravilla que nos mostró Lord Allox. Esa navaja especial que se hizo en el año 2023 y que la podés ver en este video. Aunque capaz que vos quieras ver este video.